Ok. Eh, Autores como Andrew Derley nos recuerdan que la cultura visual digital tiene como primer plano las dimensiones de la apariencia, de las formas, las sensaciones, en las que se conservan el involucramiento del espectador, característico de la cultura visual tradicional. Por su parte, Jenkins enriquece el concepto desde lo que él nombra convergencia e inteligencia colectiva, resaltando la actitud de los consumidores de contenidos mediáticos en la búsqueda de nuevas informaciones y conexiones entre estos contenidos. La inteligencia colectiva sitúa el conocimiento en la construcción socializada. Por lo tanto, apariencias, formas, sensaciones, involucramiento, convergencia e inteligencia colectiva son algunos de los elementos articuladores para el análisis del fenómeno del consumo y la producción de contenidos en las redes sociales digitales, tributarias de la cultura visual en la actualidad. Porque según palabras de Bea, todo ver es el resultado de una construcción cultural. Hoy vamos a profundizar en el tema de la creatividad y medios audiovisuales, la generación de producciones caseras, para examinar precisamente el papel de estas producciones en la generación del contenido para el entretenimiento y la educación como parte de la cultura visual contemporánea. Con la conducción de la doctoranda Cristina Luna Tamayo, vamos a iniciar esta jornada de ideas.com. La doctoranda Cristina Luna Tamayo es licenciada en Teoría del Arte, maestra en Cultura. Su tesis de maestría la enfocó en el uso de la imagen como recurso pedagógico y actualmente es doctorante de la especialidad de comunicación con enfoque intercultural en la Universidad Anáhuac, México. A lo largo de su trayectoria docente y de investigación, se ha enfocado en el uso de la imagen y su transformación en la historia. Las áreas de interés y desempeño se centran en la teoría del arte, antropología de la imagen, filosofía y cultura visual, temas sobre los cuales ha publicado e impartido cursos de pregrado y posgrado. A la vez, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en la organización de eventos académicos y de difusión cultural. Agradecemos a nuestra ponente su presencia en este espacio ideas.com y también a todos los presentes que nos han dedicado parte de su tiempo, restándolo a múltiples actividades. Le vamos a pedir a los presentes mantener cerrados sus micrófonos y hacer uso de ellos para realizar las preguntas al final de la exposición. También les rogamos dejen sus preguntas en el chat para que la ponente tenga un orden a la hora de realizar sus respuestas. Por último, nuevamente la bienvenida por regalarnos, tanto la ponente como ustedes, este espacio en sus vidas. Damos entonces, sin más, la palabra a la maestra Cristina Luna Tamayo. Muchas gracias, maestra Cristina. Adelante. No, muchas gracias a usted, doctora, y también agradecer a la Anáhuac Querétaro por la invitación. Doctora, si me permite compartir la pantalla. Ah, sí, perdón, sí, me olvidé. La quería solo para mí. Ahora voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Listo, Cristina. Muchas gracias. Pues sí, hoy vamos a, justo estas palabras con las que usted inicia me parecen en realidad muy pertinentes, porque justo una de las cosas que hablábamos hace unos meses, en agosto, pues era el qué está sucediendo ahora que pues básicamente el mundo está en confinamiento, ¿no? Tal vez salieron unos cuantos meses, pero ya regresaron. Y hablábamos, ¿no? Un poco a manera de introducción de este viaje en el tiempo. A partir del confinamiento, las redes sociales en particular han tenido un incremento de 60% y en su momento hablamos también de plataformas de distribución de contenido en streaming, ¿no? Como Netflix, como Prime y estas otras. Pero ¿qué sucede particularmente con las producciones caseras? La realidad es que pareciera algo que es muy nuevo,
pero lo cierto es que no lo es, ¿no? Desde que tenemos la Super 8 y que seguramente muchos de los que estamos aquí las recordamos, lo mismo que las videograbadoras en beta o en VHS, ¿no? Estas producciones que en su momento se llamaron direct to tape, ¿no? Es decir, directo a la cinta, y que eran básicamente los videos caseros, los homemade videos, pues al final de cuentas empezaron como esta nueva tendencia, pero la realidad es que era bastante complicado, si bien no hacerlos, porque solamente tenían que meter el tape en la videograbadora y ponerle grabar. La realidad es que editarlos se convertía en todo un proceso porque era necesario cortar la cinta, ¿no? Empatar, como se decía antes, perfectamente el montaje de audio y, bueno, y demás cosas, ¿no? Hablábamos también en su momento que la gran ganadora había sido TikTok, porque si bien la generación que más consumía o utilizaba TikTok son los centennials, que se ubican básicamente entre los 16 y los 24 años. A partir de marzo hemos visto cómo se descarga TikTok de manera, pues así, fluye como el agua, ¿no? Y en México simplemente tenemos 19.7 millones de usuarios, en donde más o menos vemos al día 1 millón de videos aproximadamente. ¿De dónde salen estos videos? ¿Qué los está generando? Bueno, pues ahí es en realidad donde vamos a ver todo el asunto que es realmente interesante, ¿no? Otro de los grandes, digamos, las grandes plataformas, ¿no? Va a ser YouTube, que sale en línea el 14 de febrero del 2005. ¿Qué sucede con YouTube? Más o menos, para que ustedes tengan una idea, hay, o sea, esta gran cantidad de usuarios que se registran mensualmente, y ustedes pensarán, o bueno, a mí la verdad es que en su momento me sorprendió mucho, ¿no? Cómo alguien podría generar ingresos a partir de un canal de YouTube, ¿no? De alguien que se pusiera a hablar en estos videos, así como, pues, de las cosas que se podría decir sabe, ¿no? Daniel Middleton es un youtuber que ha recibido bastante dinero a partir de su canal de YouTube, 16.5 millones de dólares nada más en el 2017, para que, bueno, consideremos que las producciones caseras en realidad para muchos han sido redituables. Quizá uno de los países con mayores ganancias a partir de estos videos caseros, de estos videoblogs, ¿no? Va a ser España, en donde todos estos, por ejemplo, los gamers, los chicos que juegan videojuegos en línea o que utilizan esta plataforma para hacer críticas a ciertas marcas o incluso, bueno, o sea, van a generar estos grandes ingresos que se miden en dólares, ¿no? Más o menos para que también tengamos una idea, cada minuto se suben a YouTube 400 horas de video y cada día se reproducen 1,000 millones de horas, ¿no? Simplemente no tendríamos una vida suficiente para ver todo el contenido que se está ofreciendo en YouTube. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Básicamente, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que actualmente, con las tendencias a partir de lo que sucede en el confinamiento, tendríamos que considerar que el 60% del marketing digital se está haciendo con videos. Y no pensemos únicamente en las campañas, ¿no? que se han pensado, por ejemplo, todas las campañas de Coca-Cola de los 90 con el oso polar y con Santa Claus, o sea, con todos estos videos que estaban perfectamente pensados para estas campañas, ¿no? Pensemos más bien en que ahora se utilizan estos influencers o estas personas que tienen estos videoblogs y que a partir de ellos van a generar el product placement, ¿no? El insertar la marca dentro de un discurso y que eso va a generar un número mayor de vistas. Al final están siendo recomendados de manera personal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver muchísimas posibilidades dentro de este marketing digital, en donde básicamente está dividido de esta siguiente forma, ¿no? Los videos de cómo hacerlo, que lo van a encontrar en todos lados y de todo tipo, ¿no?
Los videoblogs, que, bueno, dependiendo del tema, pero perfectamente podrán encontrar desde videoblogs que tienen que ver con temas educativos, ¿no? Se ha dado mucho, y no es una cuestión reciente, no es a partir de la pandemia, pero sí existen muchos canales educativos. Pienso, por ejemplo, particularmente en un canal de un filósofo argentino, en donde, bueno, va por temporadas, creo que ya va en la temporada 9 este señor, y va explicando la filosofía en palabras que son comprensibles para todo público, no especializado en filosofía, lo que permite en realidad un acercamiento a temas especializados, temas educativos, para todo público, ¿no? Tenemos los las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, las TED Talks, que actualmente se han convertido en pues en una forma de acercamiento, no necesariamente científico, quizá un poco más abierto, ¿no? Antes las TED eran, sí, como más especializadas, más científicas, pero se ha abierto el campo y ahora vemos como un poco más la cultura, cómo la cultura popular se acerca a estas nuevas tendencias que serían las TED Talk, ¿no? Y los explainer videos, o sea, los videos explicativos, por ejemplo, cómo hacer una mesa con epóxico y tintas, y bueno, ahí van paso por paso generando estas explicaciones, ¿no? Y los live stream, que en realidad eso los vemos continuamente. No es Darío, es otro señor que ahorita se los voy a poner. La verdad es que es un excelente profesor. O sea, creo que para los alumnos de pregrado que no están muy familiarizados con la filosofía les caería bastante bien echarse las 8 temporadas. Los live streams es algo que constantemente vemos, ¿no? O sea, nosotros podemos abrir nuestro Facebook y vamos a encontrar bueno, hasta nuestro mejor amigo haciendo el live stream de cómo se está comiendo unas chuletas en el campo o cosas similares, ¿no? Pero la realidad es que hay live streams, por ejemplo, en años anteriores cuando se hacían estas transmisiones en vivo de los Black Fridays en Estados Unidos, ¿no? O incluso, lamentablemente, también las transmisiones en vivo. Justo acaba de suceder, no recuerdo si fue esta semana, la semana pasada, en la carretera de Tecate, una persona que iba a exceso de velocidad en su Ferrari, iba transmitiendo en vivo y bueno, transmitió en vivo también su propia muerte, ¿no? Eso es una de las cuestiones con estas transmisiones en vivo. Cuando hablamos de las producciones caseras, justo hablaba, ¿no? De todas estas problemáticas que en un inicio tendríamos que considerar, ¿no? Como tienen que ver justo con toda la producción propiamente de un audiovisual, que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con el audio, que tiene que ver con los recursos multimedia, por ejemplo, el retoque digital, que tiene que ver también con no sé si queremos meter imágenes en movimiento como los motion graphics, ¿no? Si quisiéramos nosotros agregar incluso, no sé, una sobreposición de imágenes. Es decir, todos estos recursos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Y a eso agregarle, obviamente, el montaje. Es decir, la propia edición del video. La realidad es que todo esto suceden dos cosas bien interesantes. La primera sería pues pensar que todo el productor y postproductor audiovisual tiene en consideración todas estas cosas, ¿no? Si hemos visto estos comerciales o cualquier tipo de grabación audiovisual que vemos en exteriores, pues veríamos todos los camiones de filmación en donde van cargados de luces, van cargados de rebotes para las mismas luces, para matar sombras o para incrementar la iluminación en un determinado espacio, todos los micrófonos necesarios, los lavaliers, los booms, etcétera, 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 ¿no? Y luego vendría todo el proceso de postproducción en donde se utilizan todos estos recursos multimedia y que tendríamos que bueno, ahí contratar o considerar que el postproductor en realidad fuera especialista en motion graphics para que pudiera agregar estos recursos multimedia
más la corrección de imagen, la corrección de color, etcétera, etcétera, etcétera. No les platico más porque seguro que ustedes sabrán mejor que yo el proceso de la producción audiovisual profesional, ¿no? Y bueno, todas estas implicaciones. La realidad es que hoy día lo que ha sucedido, particularmente con TikTok, y por eso insisto en que es la gran ganadora, es que ya no necesitamos todas estas cosas, por lo menos para las producciones caseras. Porque TikTok ha dotado a estas personas de una gran cantidad de filtros y de una gran cantidad incluso de posibilidades, en donde ya no es necesario generar un montaje y que, bueno, esto va obviamente a facilitar el trabajo y por lo tanto la producción de estos videos caseros. Y lo más curioso también es que al mismo tiempo está generando en la industria callejera, ¿no? Todas las posibilidades para que nosotros tengamos acceso a una iluminación adecuada. Por ejemplo, venden estos círculos de iluminación para que se puedan hacer los tutoriales de, no sé, pensar un tutorial de maquillaje, o incluso venden ya los micrófonos pequeños, adaptables al bolsillo, para que la gente pueda hacer estas transmisiones sin ningún problema. Esto en realidad está generando, ¿no? O sea, como múltiples posibilidades y que en términos creativos, pues también vamos a ver una gran, ¿cómo decirlo? Una gran apuesta, ¿no? O sea, no podemos descartar el hecho de que si bien, justo lo que comentaba la doctora al inicio, la cultura visual al final es la muestra clara de lo que nos está sucediendo en el entorno, ¿no? Es una retroalimentación constante de la imagen y su entorno. No podemos descartar el hecho de que también vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. Y a continuación les quiero poner una serie de ejemplos, ¿no? Voy a empezar con el profesor de filosofía, que se llama... Ay, ¿cómo se llama este señor? Siempre se me olvida. Este sería un ejemplo, ¿no? De cómo los recursos de videos caseros, ¿no? Pueden generar, pues, un contenido educativo bastante significativo, en donde este señor, por temporadas, ha logrado... Se me está poniendo rebelde, YouTube. Ya. Ustedes pueden revisar, obviamente, cada uno de sus programas si tiene un orden, si bien no necesariamente cronológico, lo que va a hacer es tocar los temas quizá más trascendentes para la filosofía o el pensamiento filosófico mundial, en donde va explicando de manera, o sea, por bloques, lo dividen usualmente en 4 bloques, y lo va a narrar de la manera más simple, de la manera más contemporánea, generando una empatía, ¿no? Y haciendo uso de todos estos recursos. En un inicio, el profesor inicia así, tal cual, con su camarita y con sus alumnos, que le echan la mano para generar este contenido, y después el canal Encuentro en Argentina va a tomar el proyecto y ya lo va a difundir, lo cual me parece bastante significativo de algo que inició como un proyecto completamente casero, ¿no? Inicia con 4 preguntas que va resolviendo a lo largo de los episodios. Usualmente cada episodio dura 25 minutos y este es un claro ejemplo de lo que sería en términos educativos estos videos, ¿no? Obviamente ya aquí con la producción del canal Encuentro, pues bueno, ya vemos todos los recursos multimedia. No lo escuchamos, Cris. Creo que necesitas compartir el audio también. Sí, perdón, creo que no compartí el audio el audio ajá, de de la YouTube. computadora. Ajá. Perdón.
cuestionan el orden de la teología medieval. Surge así el ergo sum cartesiano, el pienso, luego existo, que es partir del sujeto como punto indubitable del conocimiento de la realidad. Esta partida... Bueno, este es el primer ejemplo, no es Darío, de hecho creo que Darío ya tiene un discurso mucho más elevado, o sea, para un público quizá un poco más especializado de lo que hace este profesor también argentino, ¿no? Cuando hablamos de todas estas posibilidades que tienen los videos del cómo hacerlo, ¿no? El how to, más o menos para que tengan una idea de lo que sale en el buscador cuando ponemos how to en videos, vamos a encontrar esto. Vean nada más este número en 0.48 segundos de lo que tardó en dar el resultado. How to. Todos los videos en YouTube que puedan estar relacionados con el cómo hacer, ¿no? El cómo hago. Luego tenemos los videoblogs, que obviamente encontramos de absolutamente todo lo que ustedes puedan imaginar de videoblogs. Con esta cantidad en 31 segundos de búsqueda. Y si nosotros nos vamos a, por ejemplo, nuestra área de videos en Facebook, vamos a encontrar de absolutamente todo lo que tiene que ver con estas relaciones que tienen bueno, más influencia en el marketing digital y que creo que es en donde ahora mismo vamos a encontrar una gran trascendencia, ¿no? Desde mascotas y estos live streaming y por qué la gente cada día comparte más su vida privada de manera pública, ¿no? Hasta videoblogs en donde los perros, o sea, cómo reaccionan los perros frente a, no sé, circunstancias determinadas, y que en realidad uno pensaría, bueno, o sea, ¿en dónde está el elemento creativo de esto, no? O como, ¿por qué alguien tendría que compartir a sus mascotas pensando en si se les va a dar de comer pollo o carne o lo que sea que se les estén dando? La realidad es que va más allá propiamente del pensar en si la mascota es feliz con el alimento que se les está dando a probar, sino todo el proceso de cómo incluso se le construye una personalidad a la mascota, ¿no? Que es ahí en donde podríamos analizar todo ese proceso creativo. Por ejemplo, esta mujer que hace tutoriales, hablábamos del how to, ¿no? Cómo maquillarse, pero bueno, cómo vamos a agregar un plus a un tutorial de maquillaje, en donde pues en realidad, o sea, no sé si ustedes tengan hijas o esposas, pues si se maquillan y seguramente alguien ha visto estos tutoriales de maquillaje, pues resultaría bastante, pues quizá un poco tedioso, ¿no? El soplarse un tutorial de maquillaje. El plus que ofrece esta mujer, más allá de hacer la reseña del producto propiamente, como se hace en la mayoría de los tutoriales de maquillaje, lo que ella hace es contar historias de terror o de asesinos seriales mientras está maquillando. Eso es como el plus que está dando, ¿no? Y ahí es donde vemos ya cómo algo que en realidad se convertía en un elemento, pues quizá un poco más cotidiano, un poco más banal, la realidad es que empieza a generar un reto a la persona que está haciendo estas producciones para ver cómo puedo yo ganar más vistas, ¿no? Cómo puedo yo ganar más seguidores, porque al final de cuentas ahora mismo estamos viendo que seguidores y reproducciones es igual a dinero,
¿no? Entonces, vamos viendo cómo esta industria al final genera una pues, repercusión económica para quienes están generando esto, ¿no? Y, bueno, así podemos ver también, no sé, un videoblog que es en este caso un rescatista en Ecuador, si no me equivoco. Obviamente tengo que ver muchas cosas para poder hablar de qué es lo que está consumiendo la gente. Ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que por alguna extraña razón, que todavía no encuentro el por qué, alguien que está generando como mucho contenido audiovisual es la familia Derbez. Un poco lo asocio con las películas que han sacado particularmente para la plataforma de Prime, ¿no? Vacaciones con los Derbez y todo el asunto de cultura popular, al final de cuentas, pero que empiezan a tener estas narrativas familiares, ¿no? O entrevistas, por ejemplo, Victoria Rufo hablando con uno de sus hijos, de cómo pues al final abriendo o ventilando los trapitos familiares, ¿no? Y que quizá en términos creativos, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia ponerse una cámara y recitar ahí los trapitos familiares, pero lo que sí tendremos que ver detrás es lo que hay en términos de marketing. ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? Obviamente esto va a generar una empatía mayor o sea, del público a estos personajes en particular y por lo tanto un consumo de los productos cinematográficos, y lo pongo entre comillas porque no estoy como muy de acuerdo en que sea cine eso, pero está bien, esa es mi postura. Lo que implicaría pues obviamente mayores ventas para las películas de Eugenio Derbez y demás. Otra de las cosas quizá también en términos de ciencia y divulgación de la misma es cómo los profesionales de la salud han empleado estas plataformas también para distribuir, ¿no? O divulgar propiamente en términos de salud sexual, de salud reproductiva, pero particularmente ahora lo que están haciendo es utilizar a este doctor que obviamente a la vista del público es bastante atractivo, alcanzar a un determinado número de espectadores y entonces generar una empatía a los servidores de la salud, ¿no? O a los profesionales de la salud. Por ejemplo, lo que les platicaba de Eugenio Derbez y uno de sus hijos, ¿no? Más maquillaje, ¿no? Como se pueden dar cuenta, yo no me maquillo, pero bueno, ahí tengo que estar viendo qué sucede en el mundo. Y esto sería obviamente un poco de estos ejemplos de lo que estamos haciendo o de lo que están haciendo más bien en términos de producciones caseras. Y la última vez justo les ponía el ejemplo de Hurley, que es esta mujer activista feminista, ¿no? Y les ponía también el ejemplo de Paco de Miguel, que hacía esta referencia a la educación en México, ¿no? En general, creo que las producciones audiovisuales están, o sea, caseras, que están obviamente siendo bastante fáciles debido a las plataformas y la constante actualización de la misma, están siendo bastante productivas en términos del cómo comunicar, ¿no? La mejor manera de comunicar, si bien ya se había dicho y se ha repetido miles de veces que vale más una imagen que 1000 palabras, la realidad es que vale más un video y todas las palabras que vienen en el video que una sola imagen, ¿no? Estos videos están permitiendo que la gente que actualmente está en confinamiento tenga la posibilidad de relacionarse con otras personas a lo largo y ancho del mundo, pero también está promoviendo y buscando la actividad creativa de cada una de estas personas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, retos de baile en TikTok, lo cual es bastante interesante, ¿no? Particularmente para las personas que somos como palos de escoba, incapaces de movernos al ritmo de absolutamente nada. Pero también, no sé, el estimular, por ejemplo,
la creatividad con respecto a la música, ¿no? El compartir el conocimiento, se han convertido en plataformas que nos permiten compartir lo que sabemos, desde recetas de cocina hasta la lengua maya, ¿no? En TikTok actualmente hay un señor de una comunidad maya, no recuerdo bien si es en Yucatán o en Chiapas, pero que está dando clases de maya por TikTok, ¿no? Videos que duran alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio, y que los está utilizando para algo que me parece bastante significativo antes de que una lengua desaparezca, ¿no? Lo mismo sirven como elementos de denuncia. Hablábamos de Herley, que lo hace de manera cómica, pero que también, por ejemplo, nos permite acceder a temas que a veces pueden ser muy complicados de dialogar abiertamente, ¿no? Como podría ser, no sé, la reproducción, la reproducción familiar o la planeación familiar, ¿no? No sé, un caso tristísimo, recién iniciamos el confinamiento, fue esta familia en el Estado de México, en Ecatepec, que llegó al hospital, que hizo una transmisión en vivo del hospital, en donde se rompen todos los límites de seguridad, entran a la morgue, buscan al familiar, que según había llegado muy sano, y todo eso lo están transmitiendo en vivo, ¿no? Creo que el hablar de cómo las producciones caseras han estimulado la creatividad de todos nosotros, los que estamos relacionados con ellas de una u otra forma, también nos permite evidenciar que pues al final seguimos siendo la raza humana, y la raza humana también hay personas bastante estúpidas, ¿no? Y eso, o sea, la estupidez humana forma parte de la cultura y forma también parte de esta divulgación que vamos a encontrar en los videos caseros. Quizá también uno de los elementos más significativos pueda ser, por ejemplo, en estos retos virales, ¿no? Que vemos constantemente, uno quizá de los más, me parece tierno, ¿no? Es el Ghost Challenge, que fue a consecuencia de una película que se llamaba A Ghost Story, ¿no? La historia de un fantasma, que creo que estaba en Netflix. Si no la han visto, se las recomiendo, es una historia bastante interesante. Se hace este reto viral de fotografías. Lo interesante pues era ponerse obviamente la sábana, les enseño cómo es el Ghost Challenge, era ponerse la sábana y parecer un fantasma, o sea, la representación más burda de un fantasma, por eso digo que me parece tierno, y obviamente lo interesante era pues cómo sacar la creatividad en estas fotografías, ¿no? O sea, no nada más era ponerse la sábana, era ponerse los lentes. Ahora en el confinamiento, y que nos atravesó justo el 31 de octubre, bueno, pues muchos alumnos decidieron sorprender a sus profesores, ¿no? Cuando prendían la cámara y estaban todos disfrazados. O sea, esto al final de cuentas forma parte de los retos creativos, ¿no? No podemos descartar el hecho de que, insisto, la estupidez humana nos lleve a otras cuestiones en donde haya retos que ponen en riesgo la vida de personas, particularmente adolescentes y niños, ¿no? Entonces sí, se recomendaría ahí obviamente el uso discrecional de las redes sociales. Creo que para dar paso como a la discusión, no sé si alguien quiera anotar algo, hacer algún comentario, alguna pregunta, pero bueno, salvo algo más, creo que aquí paro yo para poder abrir como a la discusión, más que a las preguntas, porque me gusta más discutir los temas que sentirme conocedora de algo cuando en realidad pues apenas se está desarrollando todos los estudios al respecto, ¿no? Pero bien le has entrado al tema con tanto gusto y con tanta pasión, que yo te diría síguele porque está encantador, ¿no? Muy bien, sí, nos estamos enfrentando a situaciones diarias con los jóvenes, y son ellos los que nos están poniendo como la pauta, ¿no? Tanto en el consumo como en la parte creativa, ¿no? Pero sí, bueno, totalmente. entonces queda abierto el foro para platicar.
Por aquí el profesor Higinio nos pregunta que cuáles son las implicaciones legales de esto. En realidad resulta bastante interesante porque justo, pues bueno, actualmente se modificaron tanto las leyes o las cláusulas de protección de datos, particularmente de YouTube y de Facebook, que ahora forman parte de un gran compendio, ¿no? Pero sí hay ciertas modificaciones, particularmente en términos de derecho de autor, ¿no? No se pueden hacer reproducciones o incluso no se pueden subir videos que contengan más de determinado tiempo o que no se aclare que, o sea, que se cuentan con los permisos legales para la reproducción de las mismas, porque YouTube se reserva el derecho de bajar el video o incluso Facebook, de bloquear los videos si no se cuentan con los permisos legales necesarios. E incluso ni siquiera te avisan, ¿no? O sea, te bajan el video y te quedaste sin video, sin importar cuántas horas de producción o postproducción te hayas echado, ¿no? Eso es en términos como de derechos de autor en estas dos plataformas. En el caso de TikTok, al ser videos tan cortos, la realidad es que no hay tanta como vigilancia al respecto, y particularmente porque antes era utilizada más como una plataforma de música que evolucionó a videos cortos, y muchas de las funciones que tiene TikTok te permiten hacer como el lip sync, ¿no? O sea, el ir cantando, o sea, sincronizando los labios conforme a ciertas melodías. Entonces ahí no está tan vigilado, que sí debe tener sus restricciones, como el caso de Facebook o de YouTube. Hay otra pregunta del maestro Peñalosa. Sí, ¿hasta dónde podemos poner algún candado o límite sobre esto sin caer o en afectar la libertad de expresión? Creo que es... aquí creo que también sucede un poco en el caso de las implicaciones legales, ¿no? Hasta cierto punto, todas las plataformas no permiten el uso de expresiones vulgares, teóricamente desnudos, tampoco permiten, bueno, groserías, ¿no? Entonces, bueno, en esos términos sí está como limitado la forma altisonante del discurso o agresiva en términos visuales del discurso, ¿no? Te avisan si hay sangre, ¿no? Se te pone la pantalla negra y te dice el contenido que estás por ver es un contenido violento que puede alterar a ciertas susceptibilidades, ¿no? Lo cierto es que hasta cierto punto tampoco es, o sea, no es que alguien esté vigilando las horas de contenido, simplemente les recuerdo, o sea, que se suben 400 horas o sea, de video por minuto. Entonces no existen personas suficientes para poder hacer el control de todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, una de las grandes desventajas que ha sucedido es el tener ya canales, ¿no?, de YouTube, de los cárteles más significativos del país, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su canal en YouTube. Bueno, el Cártel de Sinaloa tiene su canal en YouTube. O sea, son cosas que por la realidad no tendrían como por qué tener difusión, ¿no? Y ahí sí, o sea, sin riesgo de hablar de libertad de expresión, simplemente no tendrían por qué tenerlo porque fomenta a partir del discurso, es un discurso de violencia y de odio, ¿no? Entonces creo que ahí sí no hay una forma real más que el propio algoritmo que revisa los videos que pudiera limitar esto, ¿no? Porque no hay una persona detrás de cada uno de las horas de video que se suben. Es un decir esto de las expresiones vulgares porque he denunciado miles de veces y al contrario recibo un aviso en mis palabras, bájale 2 rayitas. Bueno. Esto que comentabas, maestra Cristina,
Es justo esto Sí. que comentabas, ¿no? O sea, que no hay quien esté revisando, pero sí me ha Ujú. tocado en varias ocasiones denunciar incluso venta de servicios de prostitución. Y las páginas, por ejemplo, en Facebook, hay miles de perfiles falsos que obviamente incitan a la compra de personas. Y, y es lo que recibo de Facebook, ¿no? Tratando aquí de más allá de una mala palabra o de algo, de un lenguaje culturalmente inapropiado, sí creo que mensajes de odio que incitan a la violencia son muy poco regulados. Más bien es como tolera porque es la cultura de la que viene, ¿no? Pero hay cosas para mí, por ejemplo, que son intolerables en este aspecto y que bien comentabas tú, ¿no? En YouTube hay muchas situaciones, por ejemplo, de videos de narcotráfico, o sea, de todos estos cárteles que están en YouTube. Ujú. Entonces creo que va muy relacionado. Yo quería Sí, más bien, no sé, aquí hacer otro comentario. Bueno, no sé si quieras responder algo. no, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que lamentablemente no estoy como muy segura. Quizá ahí Gabriel, que comprenda mejor la inteligencia artificial, nos podría comentar un poquitín cómo funcionan estas restricciones, pero creo que tiene que ver más con la lectura de los algoritmos, ¿no? Que propiamente con un elemento, o sea, algo debe de haber que haga brincar los candados de seguridad de alguna de las plataformas y que permita bajar el video. Particularmente ahora, o sea, que inició el confinamiento, todas las personas que estaban a cargo de ir monitoreando esto, pues obviamente tuvieron que responder a la reglamentación del confinamiento, y por eso Facebook sacaba una leyenda de tomará más tiempo de lo previsto, ¿no? El responder o el atender a esta denuncia. Pero coincido plenamente en que justo, ¿no? O sea, si bien por ejemplo, en estas campañas de cáncer de mama, en donde al final, pues sí es importante ver el seno de una mujer para comprender, ¿no? Cómo se podría ver el cáncer de mama, simplemente es censurado, cuando en realidad no es censurado y no es un comentario puritano, pues, pero sí es una comparación que parece viene al caso, ¿no? Pero no censuran a una mujer que está desnuda bañándose en la playa, ¿no? O sea, no encuentras una lógica en ese tipo, ¿no? Y lo mismo sucede con el caso de la pornografía infantil, ¿no? Pornhub, que es otra de estas grandes plataformas de streaming, pues al final de cuentas también ahora mismo se han dado cuenta de que es un banquete, y lo digo de la mejor manera, o sea, no se me tome a mal, un banquete para la pornografía infantil y la trata de blancas, ¿no? O sea, creo que es bastante cuestionable esta situación en términos legales. Pero no sé, Gabo, si nos echa la mano ahí. Pues solo mientras leía la pregunta de Lolita, pensaba que justo me di cuenta hace unos días de que si tú tecleas caracteres aleatorios en tu computadora, lo primero que te va a arrojar Google son videos infantiles. Es decir, de alguna manera se protege a los niños que están navegando, dándoles contenido que está dirigido a los niños. Porque el algoritmo dice, bueno, hay alguien que no tendría que estar frente a la computadora buscando cosas, entonces vamos a poner videos para niños. Y los protegemos de cierta manera. ¿Qué otra cosa? YouTube también cambió la política para la gente que tiene canales, porque fueron muy claros en el sentido del contenido que puede ser engañoso para los niños. Es decir, te preguntan cada que vas a subir un video si está dirigido a población infantil, y si tú declaras que no, entonces, bueno, tu video digamos, se difunde para cierto público. Pero si hay, digamos, contenido visual que puede ser confuso, entonces bajan el video. Es decir, si tú estás haciendo reacciones de música, que son reacciones dirigidas para público adulto, y tienes burbujas o tienes colores muy llamativos y declaraste que no era para niños, entonces lo van a bajar. Entonces, hay algoritmos y hay maneras de proteger, por ejemplo, al público infantil, pero yo creo que se sigue apelando a una especie de robótica colaborativa. Es decir, por un lado estamos programando algoritmos que pueden funcionar para proteger a ciertos públicos,
pero también apelamos a que la gente esté al tanto de cómo están navegando los niños, por ejemplo, o ciertas personas que puedan ser sensibles a contenido específico. Entonces creo que hasta ahorita no hay manera, en la robótica o en el algoritmo, no hay manera de controlar todo, sino que se apela a que hay un control físico de la gente que está frente a la pantalla. Pues sí, es que ahí es donde, o sea, sí hay ciertas programaciones que pueden ser significativas. No sabía esto del tecleo aleatorio, pero me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero mientras, sí creo que, pues sí se tendría que revisar en términos tecnológicos, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo con todo lo demás. Pero la realidad también es que ahí estamos tocando otros intereses, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con trata de blancas, todo lo que tiene que ver con pornografía, el tratar, ¿no? O el meterse en esos caminos, pues sí ya rozan otros intereses que sobrepasan, ¿no? La doctora Elba, ¿cuáles son las consecuencias negativas para los sujetos de esta cantidad de producciones caseras que abarcan todos los ámbitos y transgreden la prudencia, la privacidad, La ¿cuáles son los mesura. filtros? La mesura. Creo que aquí, un poco regresándonos incluso a lo que dijo Brea en su momento y que dijo Nicolás Mirzoeff, la realidad es que nos estamos enfrentando completamente a un analfabetismo visual. Ya el exceso de producción audiovisual tiene como resultado un analfabetismo visual, ¿no? Ya no sabemos qué estamos viendo, ya ni siquiera estamos en realidad poniendo atención, ¿no? Si ustedes ponen atención a sus estudiantes o a sus hijos, si son todavía adolescentes, se van a dar cuenta que llega un momento en el que ya ni siquiera están viendo lo que están viendo. O sea, simplemente están moviendo el dedo, haciendo el scroll en cual sea de las plataformas, ¿no? Ya no se está distinguiendo una imagen ni el contenido de la misma, y no hablar de todo el contenido audiovisual y de todos los elementos compositivos, narrativos de un audiovisual. Creo que ahí es donde está en realidad pues una consecuencia negativa, ¿no? O sea, básicamente sería el analfabetismo visual. Sí, creo que sería y creo que también es lo más grave, particularmente cuando hablamos de comunicadores, ¿no? O sea, cuando un comunicador es un analfabeta visual, entonces sí, ya estamos hablando de cosas, pues, serias, ¿no? También la banalidad, ¿no? De lo que... Sí, y la superficialidad o sea, sí, forma parte, al final, de una sociedad de consumo, ¿no? En donde, pues, no necesariamente corresponde a un capital cultural. Exactamente. Y bajo el rubro de cultura popular, vamos, se publica cosas que nada tienen que ver, ni con la cultura ni la popularidad, ¿no? Totalmente, sí. Sí, efectivamente, lo que hablábamos hace un momento sería trabajo de la policía cibernética, totalmente. De hecho, se tendría que denunciar en la policía cibernética la página específica porque aparte hay que hacerles la mitad del trabajo, hay que mandarles el link para que entonces ellos puedan revisar el contenido. Pero bueno, ese sería el punto. Sí, acá había una, Dolores, sí. Sí, no, hace rato veía una conferencia de un seminario de industrias creativas y justamente comentaban esto que hace referencia a la doctora Elba, ¿no? Que incluso en esta pandemia hemos visto acentuadas las producciones, cada quien en este afán de pertenecer o de hacer cosas diferentes, no estar solamente en esta sociedad de consumo en el que el otro me entretiene, yo recibo ese producto de entretenimiento y comunicación. En ese afán de sentirme partícipe y sentirme creador, hemos estado haciendo un montón de producciones y ni son tan creativas, ¿no? Ni son de tanta calidad. Entonces, en este concepto, en este boom de las industrias creativas o como podría decir, en esta exponenciar la industria han surgido muchísimas cosas, como ya nos mostraste hace rato, Cristina, la cantidad de búsquedas, ¿no? Incluso de tutoriales, o aunque sean cuestiones académicas, no estamos ya filtrando, sino simplemente estamos creando, esperando que el otro lo consuma, pero ya hay entre el consumo y la cantidad que producimos, ya es irreal poder
poder estar atento a todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte justo ahí es donde entra este asunto también del analfabetismo visual, ¿no? O sea, el no poder distinguir algo de calidad de algo que simplemente no la tiene, ¿no? Simplemente por ser un producto de entretenimiento, al final de cuentas decae considerablemente, pues sí, en términos culturales, ¿no? Si uno acaba consumiendo pues las intimidades de Eugenio Derbez, pues va a estar muy al tanto de lo que sucede en la familia Derbez, ¿no? Pero también están como todas estas otras posibilidades, ¿no? O sea, creo que sí, en términos de industrias creativas, se han logrado cosas bastante significativas, por ejemplo, todos los conciertos virtuales, las transmisiones culturales, ¿no? Pero la realidad es quiénes lo estamos consumiendo, ¿no? Versus quienes están consumiendo ciertas otras producciones que justo carecen totalmente de una calidad, ¿no? Aquí vemos el cantidad versus calidad. Sí. Cierto. ¿Alguna otra participación? Cristina, un comentario tangencial, porque no es, que tiene que ver a quienes favorecemos la formación de las nuevas generaciones y estamos tratando de formar comunicólogos, pues tanto en la parte teórica como en la parte técnica, ¿no? Pero algo tangencial, pero que tiene que ver con que cualquier persona puede producir contenidos. Y es más, y muchas de las personas que ni siquiera han estudiado, no conocen, digamos, en profundidad, pues las herramientas, se consideran ya como profesionales, ¿no? Entonces, para la elaboración de contenidos audiovisuales, cosa que debería, Totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Y eso me lo enfrento, o sea, diario con mis estudiantes, ¿no? También de licenciatura. Justo porque recibimos comentarios como, qué buenas fotos saca tu cámara. Pues no es la cámara, ¿no? O sea, yo soy la que saca las fotografías. O, ¿qué va a pasar, no? Incluso hasta en el diseño, ¿no? Cuando ya hay estas plataformas o aplicaciones que facilitan, ¿no? La composición de un diseño como lo sería Canva, ¿no? Que ya básicamente alguno mueve algunas cositas y ya está el logotipo o la tarjeta de presentación o lo que se necesite. ¿Dónde está el esfuerzo y toda la educación? Pues al final de cuentas, muchas de las cosas que a veces le digo a mis alumnos es, sí, pero hay todo un proceso para llegar a ese punto, ¿no? A veces no encuentro las palabras para animarlos porque sí se enfrentan a un mundo del ready-made, ¿no? O sea, ya está todo básicamente hecho o ya hay muchas cosas que lo facilitan, como les platicaba, TikTok ya tiene todas las formas para el montaje del video, para incluso la manipulación de los filtros, o sea, ya están facilitando mucho, pero al final creo que el trabajo del comunicador siempre va a lograr esta diferencia, ¿no? De lo que ahorita hablaba Dolores, ¿no? Esta calidad que puede ofrecer un comunicador propiamente versus la cantidad que al final puede hacer cualquier persona, ¿no? Creo que no cualquiera puede ser fotógrafo, no cualquiera puede ser comunicador. Creo que ahí es donde está en realidad el profesionalismo y la profesionalización de nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo, ¿no creen que hay una especie de fronteras que se están disolviendo, por así decirlo? Es decir, entre la estética del profesional o la estética del amateur, del principiante. Es decir, tienes estas grandes producciones con mucho dinero como como lo que está haciendo la familia Derbez justamente, o películas de Hollywood, estas películas de terror que están grabando con una estética totalmente amateur como si fueran caseras, y al mismo tiempo estas plataformas que están al alcance de la mano ya te dan herramientas casi profesionales, o Canva, por ejemplo, que también te hace parecer un diseñador formado. Entonces creo que hay como una disolución de la estética profesional, la comunicación visual profesional y del amateur, y no sé hasta qué punto la tendencia sea
que se disuelva completamente. Creo que aquí el punto es que al final como comunicadores comprendemos cómo funciona y no es, o sea, no nada más es una cuestión intuitiva. Efectivamente la comunicación es pues, parte de todos nosotros en muchos sentidos y en muchas formas, ¿no? Pero el comprender la comunicación, el saber dirigir la comunicación, creo que ahí es en donde, ese es el límite que creo que no se podría borrar. O sea, si se borrara y básicamente todos pudiéramos ser comunicadores o funcionar como comunicadores, diagonal periodistas, diagonal visuales o todas sus posibilidades, creo que el correcto funcionamiento, el cómo dirigirse o cómo hacer que funcione un producto comunicativo determinado es donde no podríamos como del todo borrarla, ¿no? Porque hablamos de sintaxis visual, porque hablamos de narrativas, porque hablamos, o sea, pues al final muchas cosas que por lo menos ya meritan la lectura de 2 buenos libros, ¿no? Y que intuitivamente no vas a llegar a ellos. Entonces, no sé, yo todavía apuesto un poco por la educación. Y precisamente en referencia a los libros, ¿qué autores nos recomendarías para profundizar en esta temática? En las bueno, en lo contemporáneo, o sea, en estas cuestiones como de narrativas audiovisuales, hay una autora que se llama Gillian Rose, que justo aborda metodologías visuales y que lo hace desde una perspectiva bastante interesante. Pero particularmente, ahorita que Gabriel mencionaba eso, para, o sea, comunicador 1, creo que sí, o sea, el primer semestre de comunicación tendrían que revisar a Donis Dondis, ¿no? Para no olvidarnos del funcionamiento de la imagen y cómo una composición en realidad nos dice muchísimo más que una producción en masa, ¿no? Se llama el de Gillian Rose, se los pongo acá, se llama Visual Método. Mientras lo pones, voy a hacer un comentario personal que justamente estaba pensando cuando empezaste a platicar de los videos de cómo hacer cosas. Ajá. Que tienen un impacto que puede ser muy profundo. Y les cuento, lo que me pasó en el confinamiento es que por azares algorítmicos yo caí en videos de gente que estaba haciendo carpintería. Y son estos videos de gente que tiene un canal en Instagram, que tiene un canal en YouTube. Y no sé qué hizo el algoritmo, pero yo empecé a ser bombardeado por más videos de gente que hace parecer esas cosas muy fácil. Y hoy termino teniendo un taller de carpintería en noviembre de 2020. Entonces, y creo que esa creatividad que la gente pone en un canal de YouTube termina impactando no solamente a nivel visual, sino en estilos de vida, de manera más profunda a las audiencias, ¿no? Combinada con los algoritmos, claro, y con momentos específicos. Creo que te muteaste, Gabriel. Sí, me pareció eso. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, Ya. Creo que ya había acabado, pero no sé si me escucharon. Algoritmos. Sí, yo decía, como esta combinación entre la creatividad de la gente que sube videos, el algoritmo que te ofrece ese contenido en un momento crucial, un momento específico, y termina cambiando la dinámica, ¿no? Ya, solo era el comentario. Sí. Sí, yo la verdad es que no me he animado a la carpintería, pero sí tengo varias cositas ahí pendientes en los videos del how to, porque, bueno, incluso hasta pastelería me he ahí como medio metido, pero bueno. O sea, creo que al final todos caemos un poco en este tipo de producciones y de ganchos, ¿no? Audiovisuales. Que justo por eso funciona o está funcionando tanto el marketing digital, ¿no? O sea,
Ahí le haré llegar a la doctora Elba una serie de recomendaciones con respecto a marketing digital y todas estas como nuevas tendencias, que en realidad no son libros, son artículos, ¿no? Porque justo son temas que están como surgiendo tan rápido, pero bueno, si les interesa, con gusto se los hago llegar a la doctora para que Claro los que sí. distribuya. Muchísimas gracias, Cristina, con gusto. Se lo hago No. llegar a todos los demás. ¿Alguien No, más muchas quiere gracias a participar? ustedes. Bueno. Fernando, ¿usted quiere participar? ¿Flores? Ahora sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quisiera comentar únicamente esto que menciona la doctora Tamayo, de que efectivamente hay una importancia en la educación, porque también estamos viendo producciones caseras hechas por semiprofesionales o por profesionales inclusive, o por alumnos muy avanzados, que aunque tienen herramientas tecnológicas escalables y perfectibles, tienen también teorías de la imagen y han analizado fotografía y saben de técnica fotográfica, y que inclusive, y esto resulta paradójico, están intencionalmente retrocediendo en la tecnología. Por ejemplo, tenemos colegas cineastas casados con lo digital que han regresado a las producciones en 16 milímetros o en Super 8 milímetros, aprovechando que hay 2 laboratorios en todo el país que revelan ese material. O diseñadores que han regresado a las escuadras y al cálculo tipográfico y a los plumones. Y creo que esa vertiente es valiosa. Y en su momento, con confinamiento o sin él, creo que va a ser una experiencia fenomenal para los salones de clase y para transmitir todo eso a los que vienen atrás. Sí, totalmente, creo, o sea, y qué bueno que lo menciona. Sí, creo que pues estos elementos, ¿no? O sea, digo, particularmente en términos de cinefotografía, ¿no? El regresar a la cinta, o incluso de fotografía análoga, ¿no? Pues sí se está teniendo, o sea, incluso, bueno, Kodak creo que ya se arrepintió de haber retirado sus rollos porque ahora Ilford está sacando una buena cantidad de dinero porque ha habido una recuperación de la fotografía analógica, ¿no? Y justo también, ahorita hablando como de estos videos tutoriales, también ha habido un gran impulso al diseño tipográfico, que ahora le dicen lettering, ¿no? Pero el diseño tipográfico también ha tenido una buena dosis de recuperación. Lo mismo creo que sucede un poco con la arquitectura, ¿no? O sea, creo que también los arquitectos están regresando, ya no es tan importante, bueno, o sea, sigue siendo importante el AutoCAD, pero creo que le están dando otra vez el valor al plano en papel, ¿no? Que a veces había, bueno, también ya iba de salida, pero no sé si sea un poco la moda vintage, ¿no? El regresar a estos elementos, pues análogos, pero creo que sí va a haber una recuperación interesante y nuevas propuestas, ¿no? A partir de estas técnicas tradicionales, ¿no? Nuevas propuestas, pues al final de nuestros alumnos, ¿no? Acá también creo que el reto de nosotros como profesores es de qué manera logramos combinar, ¿no? La producción digital en cualquiera de sus salidas con la producción análoga, ¿no? La producción tradicional. Entonces, el que descubran la producción o el entender que la producción digital no es todo, sino que también se encuentran cosas muy interesantes en términos de experimentación e incluso de creatividad en la producción analógica. Sí, coincido completamente contigo. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues entonces nos resta solo, de verdad, Cristi, darte un gran abrazo virtual, agradecerte mucho que estés entre nosotros y siempre pues ilustrando de lo que estás hablando. No, al contrario, de verdad, la agradecida soy yo, muy agradecida. Ya sabes que te esperamos en este espacio cuantas veces quieras.
Le agradezco muchísimo, doctora, y muchísimas gracias a todos y todas. Para mí es un gusto poder dialogar con ustedes. Gracias. Maestro Carlos, ¿algo más? No, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues nos vemos en la próxima, Cristi. Ahí te haré llegar tu constancia y nos escribimos, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Que les vaya muy Un abrazo, bien. Cris. Muchas gracias por compartir con nosotros, ¿eh? Síganse Gracias a cuidando. ustedes. Sí. Y en la segunda ola no hay que agacharse, hay que Hay que flotar. la Sí. segunda ola. Ok. Nos que estén muy vemos. bien. Hasta luego. Cuídense, bye. Bye. Tarde, gracias.